historia de España, mucho que celebrar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues de sábado. Yo acabo de terminar mis 20 días seguidos de trabajo, ahora tengo mis 10 días libres y he aprovechado para, bueno, pues para volver a hablar con David. Aquí tenemos hoy a David, que vuelve a hacernos a todos, a mí y a vosotros, nuestros seguidores, el honor de venir un día más aquí a hablar de, bueno, pues como Paco Umbral, hablar de su libro, ¿no? Y para, bueno, como ya sabéis, en esta serie en la que está desgranando un poco acción por acción todas las cosas que podemos hacer para luchar contra esta hispanofobia, contra esta leyenda negra, ¿no? Cosas que, bueno, los que nos habéis seguido lo sabéis, los que no, pues os lo digo, que están en muchas ocasiones al alcance de cualquiera. Es decir, el libro de David contiene acciones para las que son necesarios estar, digamos, en determinados ámbitos puestos círculos, pero contiene un montón de acciones que puedes hacer tú, tu familia, tus amigos, etcétera, ¿no? Así que, bueno, lo primero, don David, muy buenas tardes otra vez. Muy buenas tardes, Óscar, y un placer estar aquí otra vez en tu programa Mucho que Celebrar, que la verdad es que ejemplariza muy bien el espíritu del libro. Me alegra. Y eso es lo más importante, que estamos haciendo cosas y las cosas van avanzando y también que hay un interés entre tu audiencia por estos programas. Y bueno, eso es la mejor recompensa que uno puede tener. Que alguien no sé, en México, en Guatemala o en Madrid se enchufe a tus programas y nos escuchen. Y al libro de David, que ya os digo, compradlo. O sea, es una ganga y os va a gustar. Vais a leer y vais a encontrar seguro una o dos cosas que vas a decir, mira, aquí me veo yo. Esto lo puedo hacer yo. Esto lo puedo hacer yo con amigos. Esto lo puedo hacer yo solo. Esto se lo puedo contar a mi padre. Esto se lo puedo contar a mi primo que le interesa este tema. Os garantizo que el libro, en el libro vais a encontrar cosas que hacer. Así que comprad el libro, ¿vale? Comprad el libro. Bueno, por cierto, antes de nada, ¿qué tal todo, David? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ya, bueno, está mayo, ya, bueno, abril, mayo, ya la primavera, el verano ya está sumándose aquí en Bruselas. Y nada, disfrutándolo y sobre todo, bueno, también continuando un poquitín viendo cómo otra vez la actualidad confirma un poco la visión de las cosas que tenemos aquí. Cuando estamos hablando de estas acciones a llevar a cabo en lucha contra la leyenda negra y en defensa de la hispanidad, bueno, pues el día a día político y geopolítico confirma, bueno, pues que estamos viviendo unos momentos de cambio y unos momentos en el que el mundo de ayer, bueno, va a dejar de ser lo que conocíamos y hay un nuevo mundo que se abre ahí. Y ahí tenemos que estar preparados. Un poco lo que, bueno, el último audio que he subido, ¿no? En cómo en ocasiones la historia se acelera. Y yo creo que estamos viviendo un momento así que pone mucho más de actualidad, como tú dices, pues todo lo que cuentas en este libro. Bueno, tú nos cuentas de qué vamos a hablar hoy, pero ya te digo que esto es de las partes que más me gusta. Ya te dije en su día que el tema de la educación era mi parte preferida del libro. Pero después, sin duda, va el tema del idioma. Cuéntanos. Pues nada, pues hoy vamos a desarrollar y explicar la acción número 4, que se llama, el nombre es diseñar una estrategia del español como lengua universal. Es decir, utilizar el aprendizaje del español como elemento de poder blando. En un mundo global, en un mundo, lo que comentábamos antes, el mundo está cambiando rápidamente y vamos a modelos de Estado civilización, China, Rusia, India, Estados Unidos, y ¿qué tenemos nosotros los hispanos? Entre muchas cosas, pero sí, tenemos muchas cosas buenas, pero sin duda el español. El español. Y entonces, bueno, pues como siempre intento resumir el mensaje de la acción con una cita, y en este caso elegí la de Antonio de Nebrija. Ni más ni menos. Claro, ni más ni menos, el escritor de la primera gramática española y yo creo que la primera gramática moderna
del mundo. Sí. Y aquí esa famosa frase, la lengua fue siempre compañera del imperio. Dicen que se dijo esta frase cuando le presentó la gramática a Isabel la Católica. Estamos aquí hablando fechas, 1492 me parece que fue, Isabel la Católica, Antonio de Nebrija, estamos hablando palabras mayores que vuelvan otra vez a estar en consonancia con los tiempos que corremos. O sea, son nombres y referencias que nos deben inspirar para dar la batalla cultural y, bueno, y buscar nuestro lugar en el mundo, que lo tenemos. Al final la lengua es una de las características distintivas de una comunidad. Nebrija habla de imperio. Bueno, quizá todavía no existía el imperio español, es posible, pero es muy posible que estuviera pensando en el imperio romano. Sí. Tú piensas en el imperio romano y piensas en el latín. Supongo que sí, sí, claro. Latín está claro. Es el claro ejemplo, la gran referencia de la idea de imperio y de la lengua el latín, sí, como franca lengua y todo lo que supone. Eso es. Pues bueno, entonces, esto es ya hemos establecido, dando pinceladas de qué va la acción y, bueno, como siempre, voy a desgranar la acción con una introducción, con preguntas clave, después sugerencias y acabamos con conclusiones. Muy bien. Entonces, como siempre, empiezo con el pentágono de las 5 acciones y esta acción, diseñar una estrategia del español como lengua universal, corresponde al área número 1, educación, como vemos aquí. Y con esta acción ya terminamos la área de educación, porque ya el siguiente programa ya empezaríamos la segunda área, que sería medios de comunicación. Un poquitín para refrescar a tus oyentes, por si alguien escucha por primera vez este programa. Este pentágono lo que intenta representar son las 5 áreas de la sociedad que son fundamentales para derrotar la leyenda negra. ¿Por qué? Porque, como he explicado hasta ahora, cada una de estas áreas han sido plataformas desde donde se ha difundido la leyenda negra. Y, por tanto, si somos capaces, a través de las acciones que explico, de reconquistar estas áreas, las podemos convertir en palestras para luchar contra la leyenda negra. Son áreas de acción, son ámbitos de acción. Correcto. Efectivamente. Por tierra, mar y aire. ¿Cómo es? Sí, y si te fijas, la vida de una persona pasa por cada una de estas áreas. En un momento determinado de su vida, pues cuando empieza va al colegio o la universidad, en su tiempo libre, pues, si tiene una inquietud cultural, pues mirar los medios de comunicación, ir al cine, leer libros. Después, si tiene una inquietud política, participará en la vida de la ciudad. O bien, quiera no, porque también tienes que votar. Si ejerces tu derecho al voto, te informarás. Entonces, irás al área 2, medios de comunicación, o al área 3, cultura, para informarte. Y después, sociedad civil. Vivimos todos en sociedad. Entonces, como hemos visto hasta ahora, en educación, el área de educación ha sido una plataforma clara de difusión de la leyenda negra. O sea, así es. Nos remitimos como ejemplo a los manuales de historia de muchos de nosotros que han hecho la AGB o han hecho la ESO, y lamentablemente hay un contenido neurolegendario muy, muy, muy potente. Entonces, esto es el pentágono, que es un poquitín, es la columna vertebral del libro. Entonces, bueno, ya habiendo hecho la introducción, pasamos a la siguiente, vamos a movernos, entonces vamos a ver la introducción, desgranando el contexto, el objetivo, las ventajas, los inconvenientes y los medios que vamos a utilizar para llevar a cabo esta acción. Entonces, el contexto. El contexto es que yo parto de la base que el conocimiento de una lengua te permite conocer la historia y sus fuentes de primera mano. Claro. El hecho de conocer una lengua como será la española o la francesa o la inglesa te permite conocer la historia de esa lengua, de ese país y las fuentes de primera mano. Es decir, no habrá intermediarios. Tú puedes leer libros en su lengua original, o bien ver documentales o películas, o informarte, o documentos o entrevistas en la lengua original. Y por tanto evitas el filtro que puedes tener a través de traductores o a través de los contenidos audiovisuales que te llegan a ti a través de los medios de comunicación de tu país.
Un ejemplo claro. Una persona que sepa español puede leer, puede tener acceso, por ejemplo, a tu programa, Óscar, o puede leerse, puede suscribirse a revistas de historia o comprar libros de Marcelo Gullo, del Vidal Rocabaré, a leerlo y hacerse su idea de la historia de España. Sin embargo, esa persona, al no leer español, va a conocer la historia de España y su acción en la historia a través de series de televisión, series de Netflix, películas o libros que van a estar traducidos a su lengua, que normalmente y lamentablemente serán mayoritariamente negrolegendarios. Claro, es que incluso tú estarás de acuerdo conmigo en que ninguna traducción es nunca completa. Totalmente. Siempre está esa expresión en inglés, ¿no? Lost in translation, que es verdad, o sea, en una traducción siempre se pierde algo. ¿Por qué? Pues yo no soy lingüista, pero yo creo que el idioma no es solo, una lengua no es solo una lengua, es una forma de ver la vida, una forma de entender el mundo. Sí, correcto. Tú trata de un chiste que te guste mucho, ver que sea mi chiste preferido. Dices, pues se lo voy a contar a este amigo mío que es de Brighton y se lo voy a contar en inglés. Es absolutamente imposible que el chiste tenga la misma gracia. Es imposible. Correcto, totalmente. Entonces, claro, puedes decir, no, es que a lo mejor Marcelo Gullo traduce sus libros. Sí, bueno, y evidentemente la información estará ahí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Exacto. ¿No? Y además hay el agravante que la mayoría de los contenidos que se emite que se produce y se circula en el mundo sobre la historia de España son de factura anglosajona, francesa o alemana. Y volvemos a lo mismo. Sí. Esa visión tendenciosa, que como hemos dicho muchas veces, vienen de su historia. Del hecho de que se han construido de una cierta manera contra España y contra la acción de España en el mundo. Que es lógico en la rivalidad, en la dialéctica de estados y de imperios, como dice la Escuela Filosófica de Oviedo. Entonces, eso hace que un libro, por ejemplo, te hablo de Polonia porque mi mujer es polaca, pues coges un libro de historia para niños y cuando te hablan de la época del descubrimiento, siglo XVI, XVII, no es sorprendente que haya referencias a la masacre de indios cometida por los españoles. ¿Por qué? Porque ese libro es de factura francesa e inglesa y se ha traducido al polaco. Eso es. Entonces el niño polaco lee ese libro de historia para niños y queda con la copla. Y después va a haber una película de Hollywood, Los Eternos, por ejemplo, y como hemos comentado anteriormente en otro programa, la película empieza con la matanza con la caída me parece, de Tenochtitlan de México. Sí. Y bueno, las imágenes hablan por sí solas. Entonces, sí, bueno, y las expresiones, mira, esto es un genocidio y tal cual, ¿eh? Sí, sí. Textual. Hay una serie ahora en Netflix, por lo visto, nueva que no me acuerdo cómo se llama. Pero que, bueno, que es Kevin Costner y tal, y que parece que está un poco también en este... Yellowstone, ¿no es la de Yellowstone? Yellowstone, correcto. Sí. Es no así. No la he visto, pero me han hablado de ella y bueno, o sea, abunda sobre esas ideas fuerza negrolegendarias que son tan comunes en los Estados Unidos. Pero bueno, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Eso hay un libro que lo explica todo de una manera muy clara, El árbol del odio. El árbol del odio. Que explica las raíces hispanófobas de los Estados Unidos. No he sido capaz de encontrar ese libro en formato electrónico más que un PDF de estos así como viejos. Sí. Sí, pero vamos, me lo he leído, el libro, y es fantástico. Es muy bueno. Es un profesor de historia de California, Wayne Powell, me parece, si no me equivoco. Dwayne Powell. Sí. Dwayne. Bueno, sí, exacto. Y la verdad es que explica muchas de las cosas. O sea, Philip, ahora me haces pensar. Bueno. Te permite comprender por qué hay esa tendencia siempre en las películas, en las series de televisión, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero tampoco enrollarme porque es un poquitín para ilustrar el contexto. De por qué si consiguiéramos que millones y millones de personas en los Estados Unidos... Philip Wayne Powell. Exacto, Philip Wayne Powell. Sí. En Estados Unidos, en Francia, en Alemania, hablo de los países del triángulo de la modernidad,
estudiaran español, eso a medio y largo plazo haría que la leyenda negra perdería muchísimo fuelle, porque esos estudiantes vendrían a España, leerían y empezarían a comprender cosas que no casan con lo que han estudiado. Eso es. Entonces, por eso es una de las grandes ventajas que ofrece el aprendizaje de una lengua, bueno, el aprendizaje del español, y a tal efecto sería necesario una estrategia para difundir el español. El objetivo, pues, es facilitar el aprendizaje del español en áreas geográficas clave para su implantación global. Entonces, las ventajas, pues eso, hay una demanda creciente del español en los Estados Unidos y en las redes sociales. En general, te diría, David, yo en general noto que, bueno, yo al final por mi profesión, pues me he pasado la vida de aquí para allá, ¿no? Y yo sí noto que, oye, igual que se puede hablar de unas cosas, ¿no? Que no son tan positivas, se puede hablar de estas otras. Yo sí noto que el interés por el español ha crecido, ¿eh? Sí. Sin duda, vamos. Sí, es una cosa evidente, o sea que no va más, pero bueno, es un crecimiento, digamos, inorgánico, en el sentido que no hay un plan detrás. Va por sí solo. Eso es. Entonces, va en piloto automático. Exacto. Entonces, el gran inconveniente de esta acción es el gran costo y la complejidad, porque es un proyecto global, operando en 5 continentes y claro, es algo que obviamente va más allá de España. Esto tendría que estar un trabajo en colaboración con los hermanos hispanoamericanos. Es decir, esto no sería el Instituto Cervantes solo. Sería el Instituto Cervantes con la ayuda de las repúblicas hispanoamericanas. Porque es un proyecto que, bueno, global. Exacto. Estamos jugando en Liga de Campeones. Sí. Y para eso necesitamos la ayuda de todos, de la hispanidad, sería una manera de buscar su lugar en el mundo. Medios, sistema educativo, Instituto Cervantes, medios de entretenimiento, pues desde Internet, películas. Yo creo que un culebrón, en el día de hoy, un culebrón bien hecho, bien producido, con una trama interesante, tendría muchísimo más efecto que 500 institutos Cervantes operando a todo trapo. Bueno, un culebrón, pues tampoco te creas que tendríamos que sufrir mucho para conseguir el guión, ¿eh? No, bueno. Porque yo de la historia de España te saco culebrones, te puedo sacar 15 del tirón. Totalmente, sí, pero la cuestión es pensar en la telenovela o culebrón como un instrumento de poder blando. Sí. Porque yo creo que todavía no se ha dado ese paso de utilizar ese formato con todas las ventajas que tiene de reflejar la naturaleza humana con lo mejor y con lo peor, con un cierto dramatismo, pero pensando como una manera de llegar a millones y millones de hogares en todo el mundo. Eso los turcos lo han estado intentando hacer con estas series turcas que están tan de moda. Que presentan una Turquía, bueno, siempre es Estambul y bueno, la verdad es que da gusto verlo, o sea, sí. Da gusto verlo. Ahora le encanta. Bueno, yo también, me enganché a alguna y la verdad es que me daba cuenta que todo, o sea, la producción muy bien hecha, una imagen de Turquía muy positiva. Y pues bueno, si eso lo hicieron los turcos, ¿qué no podemos hacer nosotros? Si tenemos eso en Hispanoamérica. Bueno, no sé si viste una serie de Netflix que se llamaba Bolívar. No. Bueno, yo me vi medio capítulo. Aquella serie, concretamente, me pareció que tenía medio capítulo, me vi porque, bueno, la verdad que el relato que te hace de Bolívar ahí es ese relato romántico y tal y cual, que la gente se ha enganchado, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero el formato, o digamos, el ambiente era un poquito de culebrón, ¿eh? Era un poquito. Sí, pero yo creo que eso mira, sacando el tema, en el libro, es otra acción, pero es una de las, digamos, de los anejos que propongo para desarrollar una acción concreta, que será difundir sería en la acción fundar un canal multimedia
Y Sí, este canal multimedia lo que propongo es, bueno, ya que ya estamos en ello, ya lo voy a entrar un poquitín en harina. Lo llamo el proyecto de telenovela María y sería diseñar un proyecto, una telenovela con medios adecuados, no solamente para la producción, para el guión, para los actores, en el que contar una historia que ocurriera en los dos lados del Atlántico. ya. Entonces, con una banda sonora, por supuesto, muy bien elaborada, con los exteriores y pensando en una audiencia global, es decir, buscar mensajes que llegaran a todo el mundo, desde Ceilán hasta Siberia y pasando por Nigeria, pero desde nuestra perspectiva. Y obviamente las acciones ocurrirían en Sevilla, pues unas veces estaría en Sevilla y otra familia estaría en México Distrito Federal y después en otro momento aparecían en Los Ángeles o en Lima. Y desde una perspectiva positiva, es decir, evitar todos los estereotipos que estamos acostumbrados de este tipo de producciones, pues eso, pobreza, miserabilismo, irracionalismo, o sea, y al contrario, mostrar eso, una fachada, una imagen de la hispanidad positiva, pujante, en el que se resaltasen las tradiciones, que yo creo que en este momento que vivimos, en este siglo XXI, serían muy, muy atractivas. Pues el vínculo familiar, la idea de un cierto sentido del honor, una idea de trascendencia, una idea de bien y mal, que eso es otra cosa que yo creo que los culebrones tienen mucha atracción, porque sabes que el malo, por muy malo que sea, va a pagar siempre, va a acabar pagándolo. No sabes cómo, pero sabes que va a haber una justicia. Eso es. El libre albedrío. Exacto, sí, sí, que el bueno, a pesar de que parece que está acabado y que va, digamos, perder el partido, lo gana en el último minuto, un poco siguiendo el símil futbolístico. Y por supuesto esto daría pie a presentar todo tipo de tradiciones, desde las Navidades, la Semana Santa, los platos típicos, bueno, pues sería un escaparate formidable para llegar a millones y millones de personas. Mira, te voy a contar una cosa que yo creo que claro, no todo el mundo sabe. Bueno, el rumano obviamente es un idioma latino, ¿no? Con lo cual existe una cierta facilidad. Pero yo recuerdo cuando yo trabajaba en Emirates, había muchas azafatas rumanas. Sí. Y todas y cada una de ellas hablaba español a un nivel más que tirando a muy bueno, ¿vale? Y yo me acuerdo que la primera vez que lo pregunté me sorprendió, pero luego ya lo seguía preguntando y siempre tenía la misma respuesta. Y decía, oye, ¿cómo hablas tan bien español? Y te decía, telenovelas. Sí, sí, bueno, exacto. Sí, Porque sí, no se las traducen. Entonces ellos están aprendiendo español a través de esto, a través de los culebrones. Entonces, lo que propondría en este proyecto María, el Culebrón María, sería subtitulado en hindi, en mandarín, en árabe, para, como lo acabas de decir, para que los televidentes aprendieran español a través de los capítulos y de las historias de María. Y todo, digamos, los arquetipos que estarían circulando alrededor de ella. El bueno, el malo, la justicia y todo. Después eso, obviamente, sería un poquitín con el símil de Dallas. ¿Tú te acuerdas de la serie Dallas de los años 80 o Falcon Crest No me voy a acordar de JR? Pero si te fijas... Bobby, de Pamela. Exacto, pero si te fijas, tanto Dallas, Falcon Crest, ¿y cuál era la otra? Los Colby... Dinastía. Dinastía, exacto. Fíjate que son series de televisión que se produjeron en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, cuando, digamos, la revolución conservadora en los Estados Unidos estaba en plena ebullición. Sí. Y representaban una serie de valores liberales, individualistas, de la fuerza, moralidad, no, una amoralidad, porque eran entre hermanos que se mataban. Había una idea de la fuerza, de la riqueza, sin ningún tipo de cortapisa. Exacto, sin ningún tipo sin rubor, o sea, una exhibición del dinero, del poder, del individuo, que todo valía. O sea, era de una cierta manera, una representación de una serie de valores de un modelo de sociedad. Uh-huh. El lucro, o sea, la famosa frase que es, bueno, esta es otra película del año 87, la de Wall Street, ¿cómo se llama este?
Sí, de Douglas, de Michael Douglas. Sí, y el director, no me acuerdo. Kubrick. No, Kubrick no, bueno, ya me saldrá el nombre. Mi hijo te lo diría. Y el famoso discurso de Michael Douglas diciendo la avaricia es buena. Greed is good. Greed is good. ¿Sabes? Entonces, eso que se hizo con Dallas, con Dinastía, con Falcon Crest, en el que el poder, el dinero, sobre todo Dallas y Dinastía, en el Falcon Crest. Ese enfrentamiento entre las personas por el poder, con todo, bueno, que bueno, era una exhibición del individualismo de los años 80, lo quería hacer con esta serie, pero desde el otro punto de vista, resaltando nuestros valores, la idea de familia, de honor, de respeto, de justicia, de bien común, no nadie es más que nadie, el dinero para qué está, bueno, un poco función, bueno, una idea de bien común y que hay una serie de límites, hay una serie no todo vale, hay una jerarquía de valores, y entonces pienso que una telenovela bien producida, con una banda sonora atractiva, con grandes actores, con un muy buen guión, los exteriores sería un viaje en la hispanidad, contando una historia, eso llegaría, y bien distribuida, llegaría a millones y millones de personas en todo el mundo. Y por eso pongo el nombre de María, porque el nombre de María es un nombre internacional y que tiene unas connotaciones positivas, no solamente en los países cristianos, en África, sino también en los países musulmanes. No, bueno, y además si tú a cualquiera le preguntas, dime un nombre de mujer español, te va a decir, alguien que no sea español te va a decir María. Exacto. Y aprovecharíamos, obviamente, en esos capítulos para hacer una publicidad solapada de productos españoles o hispanoamericanos. Sí, lo que ocurre que, claro, que el productor de esa novela lo que querría es que fuera rentable. Y sería rentable, yo creo. Bueno, Claro, sería rentable económicamente, estás diciendo, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero ahí donde entraría, digamos, el poder, la colaboración pública-privada. Eso es. Entonces, yo creo que sería rentable igual, porque una historia así que, digamos, tuviera su empuje a la gente lo que le gusta es que le enganche la telenovela. O sea, y eso y ya se encargaría, pues eso, que te salga una telenovela a ese nivel, promocionando, soltando un par de frases diciendo las ventajas que tiene el aceite de oliva. O yo, como este vino de Rioja, no hay ninguno. O cuando le regalan a María un jamón de jabugo, ya se pone toda contenta, eso tendría un efecto. O la gastronomía peruana. La gastronomía peruana, o un vino, o que los lleven a ver los viñedos en Córdoba, en Argentina, o le explique el tequila en México. Bueno, hablo de esto porque es lo que conozco, pero seguro que hay 50.000 otras cosas y productos de Hispanoamérica. Eso sería una puerta a millones y millones, digo cientos de millones de personas en África y en Asia. Y ya no te digo más, si ponemos ya, si te hace un cameo un jugador de fútbol o un Julio Iglesias. Sí. Entonces, bueno, es un poquitín, volviendo a la acción concreta del español, como diseñar una estrategia para el español, cómo podríamos utilizar la telenovela como un instrumento de poder blando para llegar a millones y millones de personas. Y para acabar, utilizando la telenovela como soporte para aprender español. Es decir... Claro, como ocurre en Rumanía. No, pero de una manera pensada y planificada. Es decir, que habría en el Instituto Cervantes una página web donde irían utilizando los capítulos de la telenovela María para explicar las conjugaciones, el subjuntivo o los adjetivos. Y la gente podría estudiar español siguiendo el curso de una manera, digamos, estructurada. Y ahí, con las redes sociales, eso sería muy, muy fácil de hacer y sobre todo de llegar a las personas. Sí. Obviamente, es un ejemplo de cómo al día de hoy hay una serie de herramientas a nuestra disposición que permitirían hacer efectivo una estrategia del español como lengua universal. Entonces, hablaba de este ejemplo de la telenovela María, que está en el libro, está desarrollado en el libro, hay 2 páginas con todo tipo de detalles. Así es. Sí. Es la acción 3.7 en la sección de los anejos, para ilustrar los medios que hay.
que hay una gran cantidad de medios. Pero bueno, seguimos adelante. Entonces, vamos a ver, perdón, vamos ahora. Ahora, las preguntas clave. ¿El qué? Pues es usar el aprendizaje del español para luchar contra la leyenda negra. ¿Por qué? Como dijimos antes, alguien que conozca el español va a tener acceso a fuentes primarias de todo tipo para conocer la historia de España. Y al conocer la historia de España, pues obviamente será la mejor manera para cuestionar todas esas ideas fuerza negrolegendarias que debido a la inercia de la historia, a través de medios de comunicación, novelas, series de dibujos animados, me remito otra vez a Eras una vez el hombre, el siglo de oro español. Sí. Una persona que conozca, hable español, haya visitado España, o no haya visitado España, o haya visitado Hispanoamérica y haya leído sobre la historia de Hispanoamérica, va a ver que hay muchas cosas que no casan con la realidad. Eso que le han contado no casa con la realidad. Es la mejor manera, un poquitín, de vacunarnos contra la leyenda negra, el conocimiento del español. Porque esas personas, ese alemán, ese francés, ese estadounidense que conoce el español, gracias a conocer el español, ha viajado y tiene acceso a todas esas fuentes, pues dirá a sus compañeros, amigos, familiares que no es así. Eso no puede ser. O sea, no puede haber un genocidio, dirán, yo he ido a México y no puede haber un genocidio cuando la mayoría de la población tiene rasgos indígenas. Eso es. En cambio, cuando cruzo la frontera ya es diferente. Son todos rubios y ojos azules. Sí. Y si hay alguno con rasgos indígenas, normalmente es una persona que ha migrado. Del otro lado. Que ha venido después y que ya ya muy difícilmente pertenece a esa tierra, digamos, como país de origen, ¿no? Exacto, son inmigrantes que han venido del otro lado de la frontera. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque estudiar el español es un medio para conocer la historia de España y su labor civilizatoria sin filtros ni intermediarios. Es lo mismo, es la mejor manera, porque de poder llegar a millones de personas y de hacer un trabajo, digamos, de prevención. Y, como dije antes, hago mucho hincapié no en los estudiantes de español en Europa o en los Estados Unidos, sino también de las potencias emergentes, Turquía, Arabia Saudí, obviamente China e India, pero bueno, eso ya no son potencias emergentes, pero Corea, Indonesia, África, para que puedan ellos mismos, gracias a Internet, conocer nuestra historia y vernos aprovechar la inercia de esos países. Claro, o sea, es obvio. O Rusia, sí. Son países que muchas veces tienen conocimiento de España a través de los medios de comunicación, los medios de entretenimiento de factura anglosajona. Entonces vuelvo a decir lo mismo, como decía de la serie, un buen capítulo de la serie de la telenovela María tiene más efecto que 500 institutos Cervantes operando a todo trapo, pues una serie de Netflix bien hecha con un contenido legendario es demoledora. Así es. Bueno, y así hemos venido contando la historia los últimos 300 años. Sí. Con el Netflix del siglo XVII y ahora con el Netflix del XXI. O sea, en realidad, y Hollywood por el medio, y las películas no es nuevo. por el medio. No es nuevo. O sea, estábamos hablando antes de empezar a grabar, estábamos hablando de que el otro día estuve yo en Aquisgrán y tal. Había un museo y, Aquisgrán Maastricht, digamos que es más o menos un poco lo mismo, ¿no? Y había una exposición y tal, y una de las partes era la matanza del general Spínola de protestantes en Maastricht, en la que, por supuesto, no se cuenta la historia, o solo se cuenta la historia de una parte, ¿no? Pero a lo que voy es que todo aquello estaba salpicado de aquellos grabados de aquella época en los que aparecen, pues aparece el español matando, violando, saqueando y tal. Aquello era el Netflix del siglo XVII. Sí. Que tú ten en cuenta, estabas hablando de gente que en ocasiones no sabía leer, pero una imagen... Muchos de ellos, la analfabetismo era altísimo. Pues esto es lo mismo. Sí. Esto es lo mismo. Entonces, bueno, vemos que lo que estamos hablando es algo que no es producto de los últimos 50 años, sino hay un proceso de sedimentación. Es decir, a las hojas volanderas del siglo XVI, XVII se unía la Ilustración con aquella pregunta de
Simón de Morvilliers, de Marson de Morvilliers, que le debe España a la historia nada. Seguimos con con Don Carlo de Verdi y con... Schiller. Sí, bueno, Schiller escribió Don Carlo, pero digo la ópera. Que Sí. la ópera en el siglo XIX... Es que es el Netflix. El Netflix. El Netflix del siglo XIX. Claro. O sea, y con el cine ya en el siglo XX. Entonces vemos cómo hay una continuidad en un mensaje, machacó, por tierra, mar y aire. Pero bueno, sí. Eso hace que esta tarea sea hercúlea, pero la hace grande, excelsa, digo, porque estamos luchando contra algo que va más allá de, digamos, yo creo que es la historia, o sea, estamos luchando en un proceso histórico, si quieres decirlo. Entonces, aquí vamos ahora al tercer punto, el cómo, que yo creo que es muy interesante. Lo que propongo en esta estrategia del español como lengua universal, propongo que nos deberíamos focalizar en áreas geográficas. Áreas geográficas que tendrían una importancia no solamente por los vínculos que tienen con la hispanidad, España, pero también con el resto de los países de la hispanidad, sino también por el potencial que tienen en el futuro. Entonces, estas áreas geográficas, que es un poco, que lo hablaremos más tarde en el dónde, propondría una serie de objetivos. Y una vez que están los objetivos, un plan de acción con una serie de iniciativas. O sea, diferenciadas. Exacto, adaptándose a las circunstancias. Vale. Al área. Al área geográfica. Por ejemplo, Italia o Portugal son países europeos de la Unión Europea que tenemos unos vínculos históricos y culturales muy fuertes. Habría que adaptar los objetivos y el plan de acción a esas circunstancias. Sin embargo, los Estados Unidos, otra área geográfica, los objetivos serían diferentes. Y el plan de acción, lógicamente, también a los de Italia y a los de Portugal. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay 60 millones de hispanoparlantes y está muy lejos. En cambio, Portugal está al lado, no hablan español, pero el español es una lengua muy fácil. Portuñol. O Brasil, podemos coger el ejemplo de Brasil, que está rodeado, o sea, salvo las Guayanas, el resto de países limítrofes con Brasil hablan español. Sí. Y en Brasil se habla bastante español también. Sí, pero bueno. Pero obviamente, no te olvides lo que pasó hace unos meses cuando se quiso adoptar el español como lengua secundaria, lengua obligatoria. Francia, Alemania e Italia hicieron todo lo posible para modificar la ley en el proceso legislativo y que lo que se adoptase al final no fuera que el español fuera lengua obligatoria, sino lengua voluntaria. No, pero al final tiene razón, o sea, cada contexto es distinto de cada país. Exacto. O área geográfica, bueno, si quieres, sí. Área geográfica, sí. Y las motivaciones. Entonces, yo creo que es fundamental, digamos, tener esto en cuenta. Que si queremos, digamos, ganar este combate a nivel mundial, nos tendríamos que focalizar en diferentes áreas geográficas, el dónde. Y principalmente sería, lógicamente, los Estados Unidos, la Unión Europea, los países lusófonos, aquí englobo Portugal, Brasil, y los antiguos territorios de ultramar portugueses, como son Angola, Mozambique, Guinea, la India, China, y pongo Israel. Israel por una razón simple, por la comunidad sefardita. Y los argentinos, afganíes, que emigraron, que volvieron a Israel. Y hay una comunidad israelí argentina que hablan español. No, creo que la comunidad judía más grande del mundo estaba en Argentina, ¿no es verdad? Yo creo que sí, pues sí. O lo he leído o lo he oído, pero bueno, estará en Estados Unidos, yo creo, pero a lo mejor en un momento determinado podría ser Buenos Aires o Argentina. Sé que era muy potente y que me han contado algunos amigos que fueron allí a trabajar que en los hospitales se escuchaba ese acento porteño, que eran israelí o argentino, no sé la nacionalidad que tenía, supongo israelí, pero de origen argentino, que hablaban español. Y entonces, bueno, pues vemos cómo las áreas geográficas
tocan diferentes, o sea, cubre el mundo de una cierta manera. Cubre el mundo en países con un gran futuro. No te olvides, BRICS, por ejemplo. Aquí ya en los BRICS tendríamos la India, China y Brasil. Brasil. Entonces, obviamente también podríamos poner Rusia también. Yo creo que también es otro país a tener en cuenta. Sí, cuando solucionemos el problema. Sí, bueno, pero bueno, Rusia estará ahí. Entonces, sí, sin duda. O sea, eso es. Y entonces, Eso pero bueno, me focalizarían en estos países, digo, por no desmereciendo a Rusia, pero claro, el potencial que tiene una China, una India en el mundo, un Brasil, es algo que estamos hablando de no, y la inercia de la que hemos hablado, la inercia con la que vienen, ¿no? Que es al final, exacto. Claro. Exacto. Entonces, son países en los que bueno, pues, hay un gran futuro. Entonces, un poquitín para ilustrar, vamos a coger algún país que, por ejemplo, los países lusófonos. Pues, por ejemplo, un sistema de becas para los estudiantes de las mejores universidades y colegios que se vinieran un año a estudiar a España. Ya estás un poquitín identificando quién sería en el futuro la dirigencia de ese país, ya generando un vínculo con España, con la hispanidad. No tiene que ser España, perfectamente puede ser Argentina, puede ser Bolivia o Paraguay, para que, cogiendo el caso de Brasil, ese alumno brillante del mejor instituto y del mejor colegio, de las mejores facultades, pasara un año en un país hispanoparlante para que aprendiera español. Me estás dando una idea, porque esto podría hacerse un Erasmus hispano. Sí, pero el objetivo no sería que un estudiante de Argentina fuera a México, no. No. El objetivo aquí no es hispanófobo. Hispanizar. Claro, es decir, un estudiante de San Petersburgo que se fuera a la Universidad de Lima. Sí, pero un buen estudiante. O sea, es decir, el objetivo aquí es habría un trabajo previo. Y en vez de Erasmus, le podríamos llamar, pues yo qué sé, Cervantes o Seneca. Cervantes, por ejemplo, sí. O Lope de Vega, ya pondríamos un nombre. Lope de Vega. Y sería, obviamente, estamos hablando aquí que ya nos llevaría al quién, público, privado y la corona. Eso. Habría un trabajo previo de identificación de los centros educativos de excelencia en estas áreas geográficas. Hablo no solamente de institutos, sino de facultades. Y obviamente la idea sería que los mejores estudiantes, tanto en secundaria como en la facultad, tuvieran la posibilidad de estudiar un año, bueno, no sé, digo un año porque yo creo que un año una persona consolidaría su nivel de español más que aceptable, que no lo olvidarías, permitiría generar unos vínculos con la hispanidad que el día de mañana serían muy, muy útiles, porque algunas de esas personas llegarían a puestos de responsabilidad, a grandes puestos de responsabilidad. No solamente, no hablo de ministros, sino hablo sobre todo de los cargos medios que son los que tienen el poder, porque hacen de relación entre el que está arriba y el que está abajo. Y el objetivo es la hispanización. Otro ejemplo, creación de clubs. Un club o una asociación de antiguos alumnos hispanos, por ejemplo, que han estudiado en Lima. Y entonces tendrías una red de antiguos estudiantes que ahora son ministros, son altos ejecutivos, son empresarios de éxito, que mantienen ese vínculo. Y eso además se retroalimentaría, porque claro, a ti te interesaría mantener contacto con tu compañero de estudios hace 10 años, que ahora es un director general en Rusia o en Lituania, o que es un alto ejecutivo de una multinacional. ¿Qué más? Esto es, por ejemplo, hablo de Portugal, ¿no? Estamos hablando de Portugal. Otro ejemplo sería promocionar desde el punto de vista volvemos otra vez al quién, desde el poder público, cantantes y artistas en lengua española. Es decir, que hubiera un plan nacional para promocionar a los cantantes y los artistas, cine, televisión, en esos países, como instrumento de poder blando. Sí, pero bueno, a ser posible con una gramática mejor que la del reggaetón, en este caso, ¿no? Sí, bueno, exacto. O sea, pero el objetivo sería
el objetivo sería, volvemos a lo mismo, no sería el arte por el arte, sino sería la hispanización Claro, eso es. a través de cantantes y artistas. Que los tenemos a montones. Exacto, sí, sí, no, en ese sentido no. Hispanos, vamos, o sea. Pero, exacto, sí, pero digamos, con un plan detrás. Es decir, esto no sería fruto del azar. Otra acción sería lo que comentamos ya en la acción 3. ¿Te acuerdas de las escuelas hispánicas? Sería también una manera de hispanizar. Es decir, que tuviéramos en Brasilia, estamos hablando de Brasil, o en San Paulo, una escuela hispánica donde enviaran a estudiar allí las mejores familias, esperando que sus hijos recibieran una educación de élite. Otro ejemplo, Estados Unidos, que está muy de moda. Obviamente, pues, acciones. Obviamente, como dije antes, una vez identificado el área, habría que tener unos objetivos y un plan de acción. Pues sería, por ejemplo, claramente identificar los mejores estudiantes en la Ivy League, que es la red de universidades de élite de los Estados Unidos. Eso es. Que, bueno, cualquiera que haya visto, de nuestra generación habrá visto la película donde un chico de familia humilde consigue una beca para estudiar en Georgetown o en alguna de estas, o Yale, y consigue con trabajo y esfuerzo graduarse. Y además se conoce la chica muy guapa de una familia muy adinerada. Entonces, el objetivo sería identificar esos alumnos y, obviamente, como en Brasil, caso de Brasil, que fueran a estudiar a España. Entonces, eso significaría que habría que buscar o firmar convenios de colaboración entre estas universidades y las universidades hispanas. O sea, no tiene que ser España, también puede ser perfectamente cualquier universidad hispanoamericana. Hacer un seguimiento profesional de esas personas, es decir, una vez que hayan estudiado en la Universidad Autónoma de México o en la Complutense, 3 años después, hacer un seguimiento. ¿Dónde está esta persona? Recordarle, hacer reuniones de viejos alumnos, crear un club de alumni, de antiguos alumnos, mantenernos en contacto y generar dinámicas. Crear clubs hispánicos, es decir, buscar afinidades entre esas personas, pues, de literatura, de pintura, de música, para que el vínculo con la hispanidad siga vivo. Por supuesto, ofrecer programas de aprendizaje del español a los funcionarios de élite a nivel, estoy hablando de los Estados Unidos, a nivel estatal y federal, es decir, a nivel de los estados, Nueva York, California, Texas, y a nivel federal, el gobierno federal. Pues entonces, desde el FBI a las agencias estatales, vinieran a estudiar a España gratuitamente. Es decir, bueno, sí, el director general... Fíjate lo que ha pasado ahora con Trump y el español, ¿no? Bueno, sí, pero es una respuesta lógica. De tonto este señor no tiene un pelo y sabe lo que le se viene. Entonces está generando los anticuerpos. Eso es lo que quiero decir. O sea, que realmente lo que te está reflejando eso es un poco que existe esa posibilidad. O sea, que no estamos hablando de una quimera tan quimérica, ¿no? Sí. No, es una realidad y Sí. la prueba es que ha oficializado el inglés como lengua, porque sabe lo que puede pasar. Sí. Entonces, eso, pero es normal, o sea, yo si fuera Trump haría lo mismo. Sí, pero que bueno, que al final es algo para que veamos que hablamos de cosas que no son, pues, brindis al sol. No, aquí no, yo creo que lo que estamos hablando aquí no es fruto de una obsesión o de una paranoia o de una cosa. Nos hemos fumado algo, no. O sea, son hechos objetivos basándonos en cosas que están ocurriendo y cómo la historia, cómo el ser humano se ha comportado a lo largo de la historia. Sí, totalmente. Sí, es un poco, cojamos el ejemplo de Texas. ¿Sabes el ejemplo de Texas? Texas era parte de la monarquía hispánica, cuando la independencia de México pasó a formar parte de México, pero aún un territorio despoblado y muy lejos del centro político de la Ciudad de México. Entonces, por lo visto, alguien tuvo la idea brillante de decir, oye, vamos a poblar ese territorio despoblado con colonos que vengan de los Estados Unidos. Colonos que eran anglosajones, protestantes y esclavistas. Entonces, fueron poblando lo que es el Texas actual. Estas personas habían prometido que se iban a hacer católicas. Por supuesto, no ocurrió eso. Y el problema era que habían desarrollado un cultivo de algodón, donde en aquella época
la mano de obra es la mano esclava. Según las leyes mexicanas, la esclavitud estaba prohibida. Ellos dijeron que no. ¿Por qué? Porque eran un número suficiente de personas y se hicieron fuertes. El paso siguiente fue una declaración de independencia. Sí, claro, Texas fue una república. Y después entró en la Unión. Es decir, en los Estados Unidos, cuando digo la Unión. ¿Qué pasa? Pues supongo que alguien que conozca historia en Estados Unidos dice, bueno, a ver, si aquí tenemos una población hispana que va creciendo, bueno, a ver si nos pasa lo de Texas. Claro. Y entonces vamos a empezar a poner medios para evitar que pueda pasar lo que pasó en Texas. Poner barreras. Exacto. Y una de ellas es, por ejemplo, el idioma o la utilización del término Latinoamérica, o la promoción del Spanglish. O sea, y son medios que sirven para debilitar y fragmentar, si es posible, esa amenaza, que para ellos es una amenaza, bueno, digo para ellos, pero para bastantes personas. Bueno, hay que leerse a Huntington, el desafío hispano. Bueno, lo de Huntington es indisimulado. O sea, no, pero es una visión presente en los Estados Unidos. Absolutamente. Que estará de capa caída, sí, pero bueno, es algo que la gente, hay millones de estadounidenses que para bien o para mal consideran que hay una amenaza hispano-católica mestiza, que es la antítesis de, digamos, lo que ha sido la columna vertebral de los Estados Unidos hasta hace 30, 40 años, blanco, anglosajones y protestantes. Sí, como era el WASP. El WASP, exacto. Blanco, white, anglo-saxon, protestant. Entonces, otro ejemplo, otra acción que yo creo que se adapta muy bien a los Estados Unidos. Pues, por ejemplo, identificar y ayudar a las comunidades indígenas, o sea, de indios que todavía no exterminaron, que hablan español. Y ayudarlos, que todavía quedan en algunos, sobre todo en Nuevo México y en California. También facilitar a las familias de origen hispano que el español se mantenga por medio de cursos gratuitos. No tienen que ser cursos presenciales, a través de Internet, las nuevas tecnologías. Date cuenta que se pueden ofrecer cursos de lenguas a través de avatares, por lo que una persona puede aprender o mantener o refrescar su español a través de las nuevas tecnologías. Buscar también en los Estados Unidos legalmente cómo podría ser el español lengua oficial en los estados. Obviamente, bueno, aquí estamos entrando en aguas procelosas porque sería casi como una interferencia de un país tercero en los Estados Unidos, pero bueno, esto no lo tiene que hacer el Estado español, esto lo puede hacer perfectamente una asociación o una fundación estadounidense de según la legislación de los Estados Unidos, y que busque la vía legal. Mira, la lengua no es o sea, sí tienes razón que es un poco una injerencia, pero lo que le pasa a la lengua es algo así como lo que le pasa al agua. Que si no pones coto, pues va por todas partes. Exacto, sí. ¿Sabes? Entonces, al final, si al final te inundan, te han inundado. O sea, tú mira, por ejemplo, Chipre, qué relación puede tener con Inglaterra, y el inglés es un idioma, pues prácticamente. Era colonia de ellos. Fue colonia. Claro, pero no solo por eso, sino porque ocurre con Filipinas, sino porque como al final se ha convertido en moneda de uso, pues al final se tiene que hacer oficial. Sí. Y está muy alejado de Inglaterra, Chipre, ¿eh? O sea, ni tiene nada, digamos, de anglosajón en su idiosincrasia, pero sin embargo el idioma, ese agua que se expande, eso no ha habido quien lo pare. Y también se ve como un activo, Óscar, porque al final, obviamente, el presentarte como un país donde el inglés es una lengua oficial, eso ya se presume no solamente un nivel de desarrollo, sino también eso ofrece oportunidades económicas. Sí, lo que estás en la onda buena, digamos. O sea. Sí, bueno, y puedes decir que Chipre ha desarrollado un sistema financiero muy potente, siendo una islita pequeña y con un problema territorial con la República Chipre turca en el norte. Entonces, pero bueno, sí, estoy contigo de acuerdo. Es un ejemplo de cómo una lengua se puede convertir en un activo, un gran activo. Entonces, volviendo con Estados Unidos, también campañas de dignificación del español. O sea, aquí otra vez volvemos al poder público
No tiene que ser español, puede ser perfectamente mexicano. O bueno, se pueden buscar muchas maneras para evitar suspicacias y que la gente y que cierto sector de Estados Unidos piense que esto es una interferencia. Pero dignificar el español y la cultura hispana a través de campañas. Y entonces, bueno, con China, con India, sería cada uno adaptando lo mismo. Entonces, ¿quién tendría que ser público? O sea, no solamente los ministros de Exteriores, Educación, el IFES, las cámaras de comercio, obviamente sería Instituto Cervantes, sería una cantidad enorme de organismos que tendrían que estar actuando en diferentes áreas, económica, cultural, política, científica. Por ejemplo, aquí entraría también la cuestión de valorar la publicación de trabajos en español. Es decir, tengo entendido que para digamos, crearte un prestigio académico, tienes que publicar en determinadas publicaciones que son en inglés. Entonces tienes que pasar por ahí, sí o sí. Sí. Entonces intentar desarrollar nuestros propios, desarrollar nuestras propias publicaciones en español para ofrecer a investigadores hispanos un medio de alcanzar esa notoriedad, o sea, el reconocimiento al publicar en esas publicaciones, valga la redundancia. Entonces, eso también tenía que ser un trabajo en el que el sector público y privado tendría que actuar. Sector privado, universidades, colegios privados, fundaciones, consultorías, despachos de abogados. Aquí, bueno, un ejemplo claro también sería las celebridades de ámbito mundial, futbolistas, cantantes. Eso sería, fíjate el poder que tendría una combinación de un Julio Iglesias con un profesor de universidad, con un Messi, apareciendo en uno de estos capítulos de la telenovela María. O sea, se va a combinar lo mejor de cada mundo. Y, por supuesto, la corona, la Casa Real. Aquí yo creo que la Casa Real daría, digamos, esa solemnidad a esta acción. Aquí también, obviamente, son las repúblicas hispanoamericanas. Hablo de España porque soy español, pero si hablo del Ministerio de Educación español, aquí entran todos los ministros de Educación y todos los ministros de Exteriores, que lamentablemente, volviendo al caso que comenté de Brasil, la única cancillería que por lo visto se quejó fue la española. Hablo de lo que sea, a lo mejor me estoy equivocando y alguno de tus oyentes te contacta y dice, oye, eso que dice David sobre Brasil y la respuesta de los países, de las repúblicas hispanoamericanas no es verdad. Pero tengo entendido que ninguna cancillería hispanoamericana respondió, protestó o dijo algo, como si no fuera con ellos. Ya, bueno, de estar al lado de Brasil. Bueno, también tienes el papelón que está haciendo de vez en cuando el Cervantes, que es español. Te quiero decir que... Sí, bueno, exacto, sí. Aquí nadie se libra. No se libra, pero lo que quiero decirte es que esto del español no solo es una cuestión española. Efectivamente. España, Europa, Estado de España o de la España europea con capital en Madrid. No, esto es algo que a toda la república. Es un tema aritmético. ¿Cuántos hablantes de español hay en el mundo, David? 600 millones, 500 y pico millones. ¿Cuántos vivimos en España? 50, no. Sí, pero... Ya, creo que es obvio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo creo que al día de hoy, esta acción, si se llevara a cabo, para bien o para mal, tendría que ser liderado por España, porque parece que es la que todavía piensa que el español tiene una capacidad de influencia enorme en el mundo, utilizándolo como poder blando. No digo que en otros países de Hispanoamérica haya gente que piensa así, pero yo creo que desde un punto de vista estructural e institucional, todavía España tiene esa visión. Porque, bueno, sí, el caso de... no hubo respuesta, que yo sepa, no hubo una respuesta coordinada de países hispanoamericanos quejándose de la interferencia de Francia, Alemania e Italia, por ejemplo. Se podría haber escrito una carta protestando. Sí, una carta conjunta, lógicamente. Exacto. Por eso entonces, al día de hoy, institucionalmente, es España y el Instituto Cervantes, para bien o para mal, yo creo que está financiado 100% por el Estado español. No sé si
la República No lo sé. Argentina, la República Mexicana, la República Peruana contribuyen, porque al fin y al cabo es un trabajo en que beneficia a todos los millones de hispanoparlantes. Sí, pero no, la verdad que no, yo desconozco. Sí, vamos, no tengo ni idea. Yo no, estoy pensando, pero viendo un poquitín la respuesta que hubo con Brasil respecto a la interferencia de Alemania, Francia e Italia en Brasil, me parece que va en esa línea, que no va con ellos. Bueno, fíjate, pero Portugal no se opuso. No lo sé, yo no sé de Portugal, yo sé que hubo, no sé el papel de Portugal, no lo sé, no lo sé, desconozco. Solo sé que estos tres países, socios, amigos y aliados, fueron los que hicieron todo lo necesario para que no fuera luego obligatorio. Pero bueno, en todo caso, repito que el sector público y privado tendrían que ser actores de los dos lados del Atlántico. Así es. Entonces, entonces aquí quería un poco, quería comentarte un poquitín sobre la Unión Europea, porque aquí ¿dónde está la Unión Europea? Yo quería desarrollar un poquitín esta acción en la Unión Europea, por el hecho que, bueno, como saben tus oyentes, en la Unión Europea hay 27 países muy diferentes, no solamente digamos, en tamaño, sino sobre todo en población. Hay países como Alemania, que tiene 80 millones de personas, y después tienes una Lituania que puede tener 1,5 millones, o una Bulgaria que tiene 6 millones. Entonces, y con gran diversidad también de renta. De renta, de Producto Interior Bruto y tal. Exacto. Hay países mucho más ricos, hay países pequeñitos, muy ricos, mira Luxemburgo, y países mucho más pequeñitos en tamaño de población y en tamaño y en extensión geográfica. Pero se da la circunstancia que de manera rotatoria, que yo creo que es de lo que vamos a hablar, ¿no? De manera rotatoria, todos los países acaban presidiendo la Unión durante 6 meses. Durante 6 meses, durante un semestre. Exacto. Y es decir, que presiden la Unión Europea y dirigen un poco la política durante esos 6 meses. Obviamente hay una continuidad, no es que... No, pero hay iniciativas de ese país. Hay iniciativas claro. o tanto activas como pasivas, es decir, pueden poner una iniciativa o empujar que se adopte una iniciativa determinada o orillar otra iniciativa. Entonces ahí, muy bien, Óscar, porque me pones el balón para rematar, ahí es donde propongo en el libro, desarrollando esta acción, que España y por ende la hispanidad, cuando digo España también quiero cubrir los países hermanos, se trabaja en un proceso de hispanización de las élites de ciertos países de la Unión Europea, que por su tamaño, por su población y por su renta per cápita mucho más bajo que la española, sería muchísimo más fácil de hispanizar. ¿Qué digo hispanizar? ¿Qué quiere decir cuando digo hispanizar las élites? Quiero decir que las élites de esos países, es decir, la dirigencia, los que van a ser ministros, ejecutivos, otros ejecutivos, jueces, abogados, hayan podido aprender el español y conocer la cultura española, hispana, por extensión. De manera que cuando ejerzan sus responsabilidades, se mantenga un vínculo con España y la hispanidad. ¿Cómo? Bueno, lo que habíamos hablado antes, a través de intercambios de intercambios estudiantiles, cuando sean estudiantes en colegios o en institutos o en las universidades. De Erasmus. De Erasmus, por ejemplo, el Erasmus, pero un Erasmus, digamos, focalizado en los mejores colegios, en las mejores universidades de esos países. Ponemos un ejemplo, vamos a poner varios ejemplos. Bueno, pues tenemos los países bálticos. Tenemos Estonia, Estonia es el país que está al lado de Finlandia, con 1.300.000 habitantes. Letonia, que es el segundo, si vamos hacia abajo, 1.090.000, no llegan 2 millones. Y Lituania, 2 millones, no llega a 3 millones, 2.800.000. Pues esos países
No, yo con una renta per cápita, pues eso, Estonia es como la española, Letonia más baja que la española y Lituania más baja todavía. Pues consistiría no solamente en ofrecer intercambios universitarios, intercambios con estudiantes de esos países, sino ofrecer a los mejores estudiantes de esos países que estudiaran en España, enviar profesores a esos países, es decir, diseñar un plan para que se fomentara el español en las escuelas de esos países y particularmente en las escuelas de élite. ¿Cómo? Enviando... Lo que hemos venido, lo que hemos estado hablando en general para otros países, pero ahora con la particularidad de que al presidir la Unión Europea, Exacto. esos países van a tomar iniciativas que de alguna manera pueden hispanizar la Unión Europea también. También, o facilitar, o bueno, tendríamos la posibilidad de influenciar. Es decir, pongamos que el futuro ministro de Asuntos Exteriores de Estonia estudió medicina y fue a Zaragoza a hacer un posgrado, o a Oviedo, y tuvo una novia española, y volvió a Estonia y se compró una casa en Alicante. Y aprendió español y sigue al Barcelona. Y es una persona que, bueno, profesionalmente fue evolucionando y acabó siendo ministro de Asuntos Exteriores. Esos vínculos que se han generado en los años anteriores con España van a permitir a España tener un contacto privilegiado con ese ministro. Y una influencia durante su presidencia. Exacto. Y no solamente, y puedo decir perfectamente, digo España, pero puede ser Argentina, por ejemplo, o México. El futuro ministro o el futuro presidente del Parlamento letón y lituano, pues fue a estudiar fue a México a aprender español, gracias a un programa de intercambio, porque era un estudiante muy brillante en su instituto y en la universidad, y se le ofreció una beca para estudiar en México. Pues nada, es una persona que está enamorada de México. Obviamente, y que habla español perfectamente y le gusta mucho la cultura mexicana y los corridos y lo que quieras. Y le gusta el tequila. Obviamente, con esa persona, cuando tu país presida el Consejo de la Unión Europea, España va a poder contactarlo simplemente, rápidamente. Obviamente, otro caso, no, cogemos Lituania y Letonia, pero podemos coger otro país, por ejemplo. Bulgaria. Sí. 6 millones, no llega a 7 millones de habitantes. Una renta per cápita mucho más baja que la española. Ahí se podría enviar un número de profesores de español, que puede ser perfectamente mexicanos, argentinos, no tienen que ser españoles de Europa. Y llevar a cabo un proceso de hispanización. Fomentar el español con ayudas, no solamente para que los estudiantes vengan a España, sino también allí. Unido a promocionar las telenovelas. Pues, por ejemplo, hacer una campaña para que las telenovelas se difundan en los canales de televisión. Y conseguir, con una campaña de publicidad, que el programa más visto en Bulgaria durante un par de años sea la telenovela María. Eso al día de hoy no se van a ver los frutos, pero en 10 años, si se sigue con un plan estructurado, eso tendrá sus frutos. Y conseguirás la hispanización de miles y miles de búlgaros. Y si nos concentramos en los mejores colegios y en las mejores universidades, esas personas acabarán siendo personas con responsabilidad. Así es. Por lo que los frutos los recogeríamos en el futuro. Por supuesto, hablo de países pequeños. Por ejemplo, también podemos saber, hemos países, Finlandia. Es un país con 5 millones de habitantes. Pues lo mismo. Campañas de promoción del español allí, enviar profesores, asegurarse que las televisiones, los canales de televisión emiten telenovelas o contenidos en español, promocionar cantantes en español, buscar la manera que el español
esté de moda para, bueno, hacer una labor digamos, preparar el terreno para el día de mañana. Crear las condiciones para que el día de mañana las élites estén hispanizadas. Sí, Y obviamente no hablo España, hablo todo Hispanoamérica, con el atractivo que supone. sí, yo creo que queda claro, sí. Y entonces eso sería países pequeños. No necesitamos focalizarnos obviamente en Francia, en Alemania, porque son países grandes. No digo que no, pero obviamente Es mucho más difícil penetrar en esos países, o sea. Y el coste que supondría. Claro, o sea. Y el esfuerzo que supondría. O sea, date cuenta, 60 millones en Alemania, en Francia y 80 millones en Alemania, pues ¿hay cuántos países que tienen menos de 5 millones de habitantes? Está la tabla en el libro, pero hay bastantes. Bueno, Luxemburgo, Chipre, Malta, por ejemplo, Malta son medio millón de habitantes. Sí. O sea, poner ahí, y sabes que Malta va a presidir la Unión Europea. Y es un país pequeño, abierto, que habla maltés, inglés. Varios de esos países son bilingües, entonces están, digamos, acostumbrados a lenguas extranjeras. Bueno, y con un cierto vínculo histórico con España, además, Malta. Sí, también. Y bueno, aparte, ese es otro vector que habría que trabajar con ciertos países. Por ejemplo, Italia y Portugal son los que me vienen a la cabeza. Países con vínculos históricos españoles y realmente desarrollar una estrategia para hispanizar esos países. Italia para mí es el claro ejemplo porque combina la potencia de un país de 60 millones de personas, un país que tiene una influencia en el mundo y sobre todo en Europa, en determinadas partes de Europa, pero un país, sobre todo el sur de Italia, muy, muy próximo a España. También tengo que reconocerte, Óscar, que habría sectores de esos países que no les iba a gustar nada esto. Bueno, ya sabemos sí, un poco cuál es el concepto, ¿no?, que se tiene de aquella época tal, pero además es que sería una cosa ida y vuelta, ¿no? Porque oye, también la relación de Italia y España a lo largo de la historia es de ida y vuelta, porque también hubo Roma, ¿eh? Sí, pero por ejemplo una cosa que yo no sabía es que cuando hubo la reunificación italiana en el siglo XIX, se utilizó el discurso neurolegendario para justificar la incorporación del reino de Nápoles y de los Sicilias al reino de Italia. Diciendo que, claro, el dominio español justificaba la pobreza, explicaba la pobreza y el subdesarrollo de ese territorio, que es totalmente falso, porque cuando se incorporó, cuando Garibaldi entró en el reino de Nápoles y de los Sicilias, Nápoles era de las regiones más ricas, de las ciudades más ricas. Que sí, hombre, que sí. Sí, que es que esto de la leyenda negra vale lo mismo para un roto que para un descosido. Exacto. Entonces, esto es como la Inquisición. Al final, si tú quieres buscar la razón de algo, la Inquisición es una especie de comodín que lo puedes poner donde quieras, que poco más o menos se puede moldear para articularte un discurso, ¿sabes? Exacto, totalmente. Entonces, bueno, digo que eso, yo también soy consciente que habría que ser inteligente en la elaboración de este plan y sobre todo en su puesta en práctica, porque podría levantar suspicacias. Evidentemente. No solamente entre ciertos sectores de esa población, sino también entre otros países hermanos y socios y aliados que verían esta acción, esta estrategia del español como un elemento que iba, digamos, romper el status quo. Ya, bueno, pero por eso tú has dicho, hace un rato has dicho que cada país es un ámbito distinto que debería tratarse de una manera distinta. Totalmente, sí. Es un ejemplo de cómo, por ejemplo, en Italia concretamente, habría sectores en el norte de Italia que no les iba a gustar esta hispanización porque iba a recordar, bueno, pues la época gloriosa de Nápoles y de Sicilia, que no nos olvidemos que en Italia hay un estereotipo de la gente del norte, del sur de Italia. O sea, bueno, es un poco, haciendo el paralelismo, la analogía es la imagen que se tiene de México con los narcos y con esos edificios coloniales cayéndose a cachos, pues es la imagen de Nápoles con la Camorra y con esos edificios preciosos de Nápoles cayéndose a cachos. O sea, un paralelismo interesantísimo. Y obviamente hay sectores que les interesa mantener ese status quo. Y el hecho que se promociona el español, que abriría las puertas, es decir, oye, nosotros tenemos una historia al otro lado del Mediterráneo, nosotros con Valencia y Cataluña tenemos una gran relación, patatí, patatá, entonces eso abriría puertas
Pisaría callos, pisaría algunos Sí, callos. exacto. Y sobre todo que plantearía otras miradas a la historia y a la realidad. Pues, Y obviamente Francia e Italia no les iba a gustar de pronto que pues se empezara a generar un polo, porque no sería solamente Italia, sería también Portugal. Entonces íbamos a generar ahí un polo alrededor de España, con Portugal, con Italia, el sur de Italia, claro que saldría también ese sentimiento un poquitín digamos, de revancha de los PICs, acuérdate. Entonces, bueno, lo que decías tú, esto habría que hacerlo con mucho tacto. Pero el potencial está ahí. Hay muchísimo, yo creo, estoy mirando la lista, pero hay un tercio de países de la Unión Europea que tienen menos de 10 millones de habitantes, que son 2 veces Madrid. sí. Y, bueno, que son países en los que, bueno, aparte de que tienen, que van a presidir la Unión Europea cada 6 meses, eso permitiría también poner las bases para que un día el español fuera una lengua de trabajo en la Unión Europea. Porque al día de hoy las lenguas de trabajo en la Unión Europea es el inglés, el francés y el alemán. De facto es el inglés, pero legalmente esas 3 lenguas. Pero si se hiciera ese trabajo de hispanización de las élites de estos países, se podría generar una dinámica para considerar el español como lengua de trabajo. Que además no tiene ninguna, digamos, connotación negativa en muchos de los países, al contrario. Hay una imagen positiva porque el español no es el español de España, es Hispanoamérica. Entonces, tendría, bueno, es una visión al mundo, al fin y al cabo. Entonces, bueno, recomiendo a tus seguidores que en el libro vayan a la sección de los anejos, la acción 3.4, donde presento este plan de acción para la Unión Europea, no solamente con gráficos, con preguntas, porque obviamente habría que hacer un trabajo de seguimiento, ver también el impacto que tendría económicamente la promoción del español, porque no te olvides que, cogiendo el ejemplo de la telenovela María, si en Rumanía o en Bulgaria empiezan a ver, a seguir asiduamente la telenovela María, acabarían comprando productos españoles. Bueno, eso está claro. O sea, Y también a otros países, en Finlandia también, o sea, cogiendo los países que hemos hablado, eso llevaría a que las exportaciones de productos españoles, y bueno, hispanoamericanos, pero todos españoles, porque están mucho más cerca, se tendrían que disparar. Y eso sería dinero que se generaría. sí. Y eso, con las nuevas tecnologías, se puede hacer seguimiento a través de las redes sociales, macrodatos, conocer los perfiles, hay muchísimo, a través del aprendizaje del español. Y crear una base de personas, digamos, hispanófilas. Entonces eso, bueno, el potencial está ahí. El potencial está ahí. El libro, con lo que intento es poner sobre la mesa una serie de ideas que tendrán que ser después recogidas por profesionales de la comunicación, de la estrategia, del marketing, para operacionalizarlas y hacerlas efectivas. Entonces, bueno, yo con esto yo creo que he acabado la respuesta a las preguntas clave con esta idea de la hispanización, de la necesidad de hispanizar varios países de la Unión Europea. Entonces, ahora nos vamos a la sección sugerencias para el lector. Hablo a nivel español, obviamente, pues sería hablar de la conveniencia de esta acción en el entorno profesional, familiar y social. O sea, decir básicamente que el español es un cheque de 1 millón de euros que tenemos ahí, que hay que utilizarlo. Sí. Patrocinar a comunicadores y youtubers. Me gusta el símil del cheque. Bueno, hay que ir al banco Sí. y que te den el dinero. Patrocinar a comunicadores y youtubers en las redes para que hablen y difundan la idoneidad de esta acción. Es decir, lo que he hecho yo, pues que haya otros comunicadores, youtuberos que hagan hincapié en un mundo global, en un mundo, lo estamos viendo, donde hay los estados de civilización imponiendo su ley. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Teniendo una tecnología como el español, con una imagen muy positiva y, como hemos visto, si se utiliza inteligentemente, es un instrumento de poder blando, formidable, que sobre todo llegaría a las generaciones más jóvenes. Y volvemos a lo mismo, estamos trabajando en periodos de tiempo de 20, 30, 40 años. Efectivamente, o sea, tenemos que ser muy conscientes de que esto no, de que los cambios tienen
Pero cuando empiezas son imparables también. Exacto, sí, sí. Pero bueno, somos eslabones de una cadena, entonces Sí. lo que hay que seguir es trabajando y viendo las posibilidades que hay en el futuro. Crear un argumentario que defienda las ventajas de esta acción. Bueno, aquí, aquí estamos ya dirigiéndonos a personas, digamos, que profesionales de la comunicación o del marketing o de la estrategia, para que elaboren argumentos o documentos que justifiquen con datos las grandes ventajas que esto tendría. Exportación, por ejemplo. Imagínate en India que de pronto se ponga, a través de la telenovela, se ponga de moda algún producto español. O en China. Bueno, nosotros seguramente no teníamos mucha idea o no mucha gente conocía que en California había vinos hasta que salió Falcon Crest, ¿no? Sí, pero eran italianos, si te acuerdas. Sí, se llamaban Gioberti. Eran italianos y un ejemplo claro de que lo español brillaba por su ausencia, pero eran italianos. Era el valle de Tuscany, que es sí, exacto, sí. Sí, exacto. Sí. Bueno, había la presencia española porque uno de ellos, el Lorenzo Lamas, el Guaperas, era de origen hispano, pero bueno, en fin, era italiano. Porque... Bueno, y tenía era el arquetipo del Latin lover, sí, ¿no? Que es de la idea del... Sí, pero era italiano, porque eran los Gioberti o no sé qué. O sea, al final ves como... Es muy interesante cómo el elemento hispano se borra. Sí. Se borra. Y eran italianos en California y, bueno, en fin, que cuando lo piensas, dices tú, bueno, sería más lógico que se llamaran García o Del Monte en vez de Gioberti. Pero no interesa. O sea, obviamente era bueno, hay siempre ese elemento. Es muy interesante que en El Árbol del Odio invitamos a otros oyentes que lean El Árbol del Odio. Uy, ese libro hay que leerlo, vamos. O sea, porque explica muy bien por qué hay ese interés en borrar. Muy bueno y además es ya antiguo, o sea, no es un libro de ayer. No, es del 85, me parece. Sí, bueno, antiguo, entiéndeme. O sea, no, es bueno, 40 años. Nosotros tiene 40 años ya, o sea. Pero para muchos de tus oyentes le sonará en la prehistoria. Sí. ¿Qué más? Producir contenidos que defiendan esta acción para su difusión en las redes sociales. Aquí entramos vídeos, podcasts, artículos, memes, reels. Hay muchos contenidos, muchas maneras de presentar este argumento. Que yo creo que es muy potente esta acción porque combina no solamente la estrategia a largo plazo, sino también beneficios económicos que no concretos. Desde el punto de vista no solamente en la venta de productos, de vinos, de ropa, de moda, sino también a largo plazo, o sea, de gente que quiera venir aquí a vivir, que quiera invertir, o sea, una imagen país positiva. Y la última es explicar ante los partidos políticos de España y la hispanidad la necesidad de diseñar esta estrategia. Esto ya sabemos, ¿no? Esto es labor de lobby, o sea, es decir, presentar, o sea, no sé, alguno de nuestros oyentes que tenga un muy buen amigo en un partido político y le envíe el enlace de esta presentación. Y que le diga a su amigo, tienes que escuchar. Mucho que celebrar, que hablan sobre el español como instrumento de poder blando. Y recomendar el libro. Entonces, pero bueno, al fin y al cabo es, si cada uno hace lo que puede en la medida de sus circunstancias, esto irá hacia adelante. Sí, además no es tan difícil. En este caso estamos hablando de algo que yo creo que, ¿cómo te diría? Que medio camino así está hecho ya. Es que va solo, pero yo siempre me pregunto, si esto se hiciera de una manera estructurada Eso es. y bien pensada, los resultados se multiplicarían por 100. Y dejarías y llevarías tú la iniciativa y no te lo va a contar la BBC o TV5 francesa el empuje de la lengua española gracias a los autores latinoamericanos, por ejemplo. Hispanoamericanos. No, ellos dicen latinoamericanos. Ya. Ellos dirían lo que... Sí, ellos lo dicen y que es gracias al empuje de los latinos, de los escritos latinos. Y en Estados Unidos, los latinos para arriba y para abajo. Pero bueno, porque no somos nosotros los hispanos los que tomamos la dirección de este proceso. No, bueno,
Pero satelizarlo tampoco es una mala idea, o sea, porque es un poco lo que tú dices, ¿no? Siempre y cuando, como tú dices también, haya detrás un plan. Claro, un plan, y eso yo creo que tiene que ser poder público. O sea, bueno, idealmente tendría que ser una multinacional española. Pero yo creo que, como hemos visto al explicar esta acción, hay elementos, digamos, del poder público, de la administración, o sea, del Estado. O sea, hay cosas que no, que por ejemplo, los convenios de colaboración con universidades de diferentes países, ahí tiene que estar el Ministerio de Educación. Bueno, no, hasta cierto punto, o al menos el Ministro de Asuntos Exteriores abriéndote, o la convalidación de títulos, o hay una serie ahí, el poder, los estudios que hagan en una universidad española tendrá que convalidarse con la universidad de otro país. Las becas, por ejemplo. Y bueno, hay un interés económico también, o sea, de comercio exterior. En fin, hay una combinación de público-privado que, bueno, yo creo que la fórmula ideal se sabrá únicamente si se pone en práctica. Porque a priori puedes decir muchas cosas, pero lo único que valdrá será lo que funciona. Y bueno, y entonces las conclusiones. Pues la lengua española es un vector poderoso de poder blando. Vemos aquí Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, la India y China. Yo creo que en esta conversación que hemos tenido se ha visto claramente la potencia que tiene el español si se utiliza de manera inteligente como medio de poder blando, porque estamos focalizándonos sobre BRICS. Aquí vemos 3 países de los BRICS, los mercados emergentes y potencias al día de hoy. Y bueno, y lo bueno que tiene el español, si te fijas, cogiendo el caso sobre todo de China y de India, que siendo el español una lengua europea no tiene el estigma de la colonización. No, en esos 2 países desde luego que no. Aquí el RAC británico o el siglo de la humillación en China no se utilizó el español como lengua. No, de hecho, China, yo creo que a lo largo de la historia con nosotros de lo único que puedo hablar es de relaciones comerciales provechosas, muy provechosas, ¿no? Sí. Por el siglo XVI, XVII, XVIII. Y después, no es España, es Hispanoamérica. O sea, obviamente China necesita las materias primas de Hispanoamérica. Sí. Y India también necesitará el mercado enorme que significa Hispanoamérica. Y entonces, bueno, en fin, utilizar el español. Estamos hablando de países, bueno, China e India, entre los dos hacen casi 3.000 millones de personas. Casi 1/3 de la población mundial. Efectivamente, parece mentira. Son palabras mayores, ¿no? Digo que, bueno. Es así. Y son países, sobre China, bueno, totalmente con la tecnología última, o sea, son países modernos donde, bueno, se puede utilizar una telenovela, llegaría a millones y cientos de millones de hogares. Sí, luego del otro lado tendría que competir con Bollywood, pero bueno. Bueno, hay maneras y maneras, o sea, hay maneras, sí. Hay maneras y maneras. Al final la gente ve lo que le gusta, o sea, que bueno. Sí. Eso ahí tendría que ser lo que he comentado del poder, de la contribución de las autoridades. Ahí el Ministerio de Asuntos Exteriores y el ICEX tendrían las maneras de buscar cómo adaptar las recomendaciones necesarias para adaptar el contenido a la India, por ejemplo. Y no nos olvidemos que esto, vuelvo a decir lo mismo, esto no es España, ¿eh? Aquí tendría que estar Argentina, México, tendrían que estar todos. Sí, no, hablamos de la hispanidad, obviamente. Exacto. Entonces, el aprendizaje del español relevaría una historia libre de linda negra, vuelvo a lo mismo. Conocer, después de todas estas acciones, iniciativas que permitirían que millones y millones de chinos, de indios, estadounidenses, brasileños conocieran el español y conocieran la hispanidad, pues sería la mejor manera de evitar, bueno, y de luchar contra el discurso neolegendario. Era una prevención. Sabrían que no hubo genocidio porque hubo lo mismo. Estuvieron en México y en Perú y vieron que la población indígena, la población se había mezclado con los españoles. Sí, y estudiarían historia en español.
como decías tú. Exacto. Sí. Y verían también una alternativa, que es lo más importante, una alternativa de modelo. Es decir, no sería lo que comentaba un poco al principio, como Dallas representaba ese modelo de sociedad y de valores individualista, darwinista, en el que los hermanos se mataban entre ellos. Y que yo me acuerdo que no había un juicio moral, era algo que, bueno, estaba mal no estaba ni mal ni bien, estaba bien quien ganaba. Sí, bueno, JR era el malo, pero había gente que le encantaba JR. Claro, JR, por eso, ¿no? Claro. Y no sé si había un juicio, al final pagaba todo el mal que había hecho, no me acuerdo. No me acuerdo ya. No me acuerdo, pero. Y después también Dinastía lo mismo. Era más la lucha entre ellos, las pasiones que dominaban a las personas, el bien y el mal estaba bastante difuminado, el poder del dinero, obviamente, porque no nos olvidemos, son 80. La ambición desmedida, en fin. Sí, el hombre conseguidor. Sí. Entonces, bueno, pues nosotros podemos ofrecer un modelo diferente, basado en una serie de valores o de principios, de justicia, de bien común, de lo que está bien y lo que está mal. En fin, bueno, cristianos también, una idea de sociedad. Una idea salmantina. Exacto, sí, no, es que está todo ahí. Entonces, adaptarlo al siglo XXI y utilizar como continente una telenovela y mostrar este modelo de sociedad como alternativa a estos países. Y para acabar, bueno, pues la concienciación. Esto obviamente no lo podemos hacer tú ni yo. Esto sería partidos políticos, multinacionales, laboratorios de ideas. Bueno, tú lo has dicho, los lobbies. Exacto. Trabajar en ese sentido. Concienciar. Presión. Exacto. Leer el libro, vuelvo a lo mismo. Leer el libro, escuchar tu programa, difundir tu programa y que Pero hay muchas cosas, aparte de mucho que celebrar, que evidentemente a mí me encanta, hoy en día hay mucho donde se puede leer. Afortunadamente se puede leer, se puede escuchar, se puede ver. Afortunadamente vivimos un cierto resurgimiento de todo esto y tú y yo, tú por tu lado, yo por el mío, o cuando estamos aquí juntos, somos al final uno más de algo que afortunadamente parece que está despertando. Exacto. Y a mí eso me pone muy contento. No, las cosas están evolucionando muy rápido, hay mucho que hacer todavía, pero Sí. lo fundamental es que esto vaya calando y que, digamos, llegue a personas que a priori estas cosas no estarían involucradas de ninguna manera, pero debido a ese movimiento de abajo hacia arriba, que es lo que quiero lograr con el libro, les llegue. Y conciencien y empiecen a darle vueltas y escuchen tu programa y digan y hablen con gente. No, pero yo me estoy dando cuenta, yo, fíjate, por mi trabajo hay veces que conozco gente nueva cada vez que voy a trabajar, ¿no? Y a veces, yo estoy notando que cuando hay conversaciones acerca de temas de la historia de España, cada vez hay más gente que no se está tragando la versión de siempre, te está hablando de la versión que damos aquí. O sea, Sí. cada vez me encuentro con más, a lo mejor ya, pues yo qué sé, en un descanso o si a lo mejor no terminas muy tarde y te vas con tu tripulación a tomar una cerveza, lo que sea, y salen otros temas y tal, ya cada vez encuentras a más gente, chavalas jóvenes incluso, que te dicen, no, bueno, pues que eso que cuentan de la conquista de México, el genocidio y tal y cual, es que los españoles no son como nos han contado, es que aquello del oro no es exactamente así. Usted quiere decir que está calando, que es poco a poco, pero está calando. Yo lo estoy viendo y yo callado porque, claro, no me conocen tampoco, ¿no? Claro. No saben que yo tengo el podcast pero ya cuando ya empieza a evolucionar la conversación, pues sí que les dices y tal, y ves que se interesan. Dicen, oye, no fastidies, y pues dime cómo es tu podcast, dime cuál es, tal. O sea, que parece que hay un interés creciente y un movimiento que, como tú dices, pues, tarda, pero se está produciendo. Sí. No, exacto. La idea es que esto vaya poco, o sea, esa concienciación de los jóvenes, alguno de ellos, de estos jóvenes, acabará siendo ministro o miembro del Parlamento o persona con acto ejecutivo en una multinacional y intente llevar a cabo acciones que reflejen esa visión alternativa de la historia de España y de la lucha contra la leyenda negra y el potencial que tiene la hispanidad, que es fundamental, porque como dice Marcelo Ullo, cualquier proyecto de la hispanidad
pasa por acabar con la leyenda negra. No, está claro. O sea, es condición sine qua non. Así que bueno. Pues muy bien, David. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Sí. La verdad. La verdad. Yo, a lo largo, sí me gustaría, para terminar, a lo largo de la conversación, sí que se me ha ido ocurriendo mientras hablaba contigo una cosa, ¿no? Y es que viendo lo que nos has contado hoy, es muy posible que haya bastante gente que diga, sí, claro, promocionar el español y tal. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo, ¿no? Para promocionar el español? Esta acción concreta de David es más para digamos, organismos con más poder o más implantación que una sola persona, ¿no? Pues a mí se me ocurre que sí. A mí se me ocurre que para promocionar el español, en la esfera individual de cada uno, hay una cosa que podemos hacer que es fundamental, que es cuidarlo. Hablar bien, buscar. Cuidarlo. Hablar bien. Intentar que nuestros hijos aprendan español bien. Mirar, que lean. Intentar usar palabras españolas cuando existan en vez de la palabra inglesa, ¿no? Que eso es algo que últimamente... Sí. Sí. A ver, yo entiendo que el lenguaje profesional mío contiene muchas palabras en inglés. Es así, ¿no? Y entiendo que hay muchas palabras que incluso son nuevas y son inglesas, pero no sé, quizá usamos demasiadas palabras anglosajonas cuando existen palabras en español. Hay que cuidar tu idioma, ¿no? Lo otro es una especie, es un poco de rendirte, ¿no? A que la palabra que mejor designa algo no pertenece a tu idioma, ¿no? O como cuando cambiamos el significado de las palabras en español para que se parezcan a los de inglés. Cuando decimos que echamos una instancia en la universidad, decimos que vamos a aplicar. Sí. O para decir que algo está equilibrado, decimos que tiene balance, ¿no? Todo esto es una labor de una persona, de cada uno. Porque al final lo que queremos que se convierta en la lengua universal, queremos que sea un producto bueno y correcto, ¿no? Sí. Entonces eso sí que nos compete a cada uno. Con que hagamos eso estamos promocionando el español desde una esfera ínfima y privada. Y cada uno, volvemos a lo que siempre, a una de las ideas fuerza del libro, cada uno en función de sus circunstancias. Y cada uno sabe a dónde puede ir. Entonces, obviamente, uno que tenga responsabilidad en una multinacional, pues puede promocionar simposios del español, laboratorios de ideas, trabajar en diferentes maneras de profesionalizar esta idea, pero claro, eso cada uno en sus circunstancias. Y además es una cosa que llevas contigo, porque es que es tu idioma. Exacto. Sí. Es decir, yo no tengo que decir, mira, espera, que es que te voy a enseñar una cosa que he visto. Ojo, este coche es fantástico, pues mira, espera que te busque en YouTube el vídeo y tal. No, es que es una cosa que va contigo donde tú vayas. Porque como te he dicho, la lengua es una forma de ver el mundo al final. Es una forma de entender el mundo y de entender la vida. Entonces, como es algo que llevas contigo, no es tan difícil. Es fácil y sobre todo desde un punto de vista personal cuando tú cuidas ese cheque de 1 millón de euros del que tú hablabas. Sí. Y bueno, somos muchísimos que hablan español y bueno, hay que trabajar. O sea, cada uno, si trabajamos cada uno en función de nuestras circunstancias, vuelvo a lo mismo, cada uno sabe lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar. Y yo creo que se puede avanzar muchísimo. Y sobre todo, tener en cuenta que en el mundo en que vivimos, 2025 y los años que vienen, es un momento muy propicio para que el español se convierta en un vector, como digo aquí, de poder blando. Con toda la revolución tecnológica. Y nadie entienda que el poder blando no es poderoso, ¿eh? No, bueno, otros dicen que no hay poder, hay poder. Eso de poder blando y poder duro son cuestiones un poquitín doradas de la píldora, hay poder. Hay poder. Y el poder es que, por ejemplo, pues eso, te venga Marco Rubio y se ponga a hablar, venga a España y se ponga a hablar con el ministro de Asuntos Exteriores español o con el rey de España o con el presidente de España en español. Y él, claro, y él esa relación con España, esa conversación que va a tener, pues le va a recordar pues sus orígenes y llevarlo a visitar donde viene su abuelo o su bisabuelo que fue a Cuba, por ejemplo. Eso es poder. O sea, llevarlo a ver dónde vienen sus orígenes a través de una visita organizada por el Ministerio de Exteriores o por la Casa Real o por quien sea, eso es poder, porque vas a generar un vínculo con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Así es. Un ejemplo. Pues nada. Pues muy bien, David. Pues gracias. Una cosa que se me había ocurrido ya para el próximo día, todavía no sabemos cuándo va a ser el próximo día, pero
se me había ocurrido que los que estén siguiendo esta serie, si tienen el libro, que digamos que se lean el capítulo del que vamos a hablar el próximo día, porque de esa manera a lo mejor es mucho más fácil seguirlo, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos, la próxima vez que nos veamos, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar. Y bueno, vamos a hablar. Entonces sería la acción, esta es la cuarta, la acción quinta habla sobre... Divulgar. Divulgar contenidos contra los legendarios. Cuando hablo aquí de divulgar, me refiero a hacer que ciertos contenidos contra la Venda Negra, históricos, políticos, económicos, que son complejos, se hagan accesibles a un sector de la sociedad que le interesa este tipo de temas, que son gente que no son ni intelectuales, ni académicos, ni son personas que no les interesa nada de nada el tema. O sea, son personas que, digamos, están en el medio. Hago la diferencia, un poco para ejemplarizar lo que estoy diciendo, hago la diferencia entre producir contenidos negrolegendarios, que era la primera acción, que son académicos expertos que elaboran documentos y teorías complejas y de una manera difíciles de comprender. El segundo nivel sería divulgar los contenidos contra los legendarios, que sería hacer esos contenidos técnicos y complejos accesibles. Hacerlo nutritivo, atractivo de comer. Sí, pero que se digan a unas personas que obviamente tienen que tener unos ciertos conocimientos económicos, políticos, históricos, filosóficos para comprenderlo. Y después el tercer nivel, que sería la difusión. Sería, una vez, hacer esos contenidos contra los legendarios accesibles a todo el mundo, a la persona de a pie, que por diferentes razones no tiene la formación ni el interés para comprender los contenidos que se presentan a través, pues, por ejemplo, de conferencias o a través de libros. Aquí sería principalmente a través de series de televisión, juegos de vídeo, tebeos, musicales, mensajes muy simples, muy claros, que llegarían a todo el mundo. O sea, un claro ejemplo sería, bueno, sería, por ejemplo, el libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa. Es un libro del año 99 que cuando lo lees, pues tienes que, bueno, es un libro difícil, es un libro muy denso. Eso sería la generación de contenidos negrolegendarios. Claro, pero luego sí que hacerlo comestible, digamos. Exacto, y después hay, por ejemplo, una youtubera muy famosa, Paloma Pájaro, que tiene el canal Fortunata Jacinta, que presenta esos contenidos, explica España frente a Europa de una manera asequible, haciéndolo accesible a personas que no tienen que tener estudios filosóficos, pero que saben algo, quién es Aristóteles, quién es Platón, y saben de historia, de manera que pueden comprender las explicaciones de esta youtubera. Sin leer el libro. Exacto. Y después está el tercer nivel, que sería la popularización de los contenidos, que sería, pues, a través de una serie de televisión de historia, que explicaría el contenido, por ejemplo, el concepto de imperio generador e imperio depredador, que está elaborado por Gustavo Bueno en su libro España frente a Europa, que Paloma Pájaro lo explica, pero obviamente una serie de televisión que hablará de el Fuerte Mosé, por ejemplo. El Fuerte Mosé en lo que es ahora Florida, que era un fuerte en la frontera en la Florida, actual la Florida, que era la frontera entre el Imperio Británico y el Imperio Español, donde los esclavos negros, si llegaban ahí, eran liberados. Entonces, a través de esta serie de televisión o documental se explicaría de una manera muy simple y básica conceptos muy, muy complejos. Bueno, pues eso lo vemos el próximo día. Exacto. Lo que digo es que los que estén siguiendo esta serie y tengan el libro, que le echen un vistazo al capítulo antes de que aparezcamos nosotros por aquí. Exacto. Y por supuesto, lo va a hacer más fácil para todos, lo va a hacer más interesante. Más interesante. Y si quieren enviar algún email, nos pueden enviar el email aquí tenemos el libro al final, tenemos el Jaque Mate 2024 @m y pueden enviarnos un email mientras estamos. Y a mí también, ya saben que tanto las redes sociales como mi dirección de correo está
A disposición. Bueno, Pues nada. pues nada, David, muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias a ti y nada, me despido de la audiencia y al próximo programa. Buenas Y tardes. yo también. Y Buenos como días y cada vez, buenas noches. eso es. Y como cada vez, pues deciros que un abrazo bien grande y que nos vemos por aquí. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España.